Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy hablaremos del tema de la educación en la Edad Media. Me gustaría comenzar primero con la educación en las mujeres en aquella época. A la mujer se le enseñaba a ser una buena esposa, en ser cortés, en cantar, tocar algún instrumento, en la lectura moral cristiana, porque también estaba la educación de la religión cristiana. A las niñas de la clase alta se les heredaba el trabajo y oficio de sus padres, el que puede ser de campesinas también. Esto en pequeñas escuelas cerca de su comunidad. En los colegios de los conventos, la educación era impartida por las monjas. Esto era solamente a las mujeres que se preparaban para ser monjas. Entonces a ellas desde niñas les enseñaban a dedicarse a las actividades, entre comillas, femeniles, como coser, orar, practicar alguna lengua extranjera, ya que después de su preparación eran llevadas a países extranjeros. Y con las niñas de la clase alta tenían un trato bastante estricto. Ellas tenían que llegar vírgenes al matrimonio porque, ya se les enseñaba a ser unas buenas esposas. Entonces también la virginidad en aquella época se le consideraba como la mujer más pura. Entonces en el momento de la luna de miel era cuando perdían la virginidad. Las mujeres tenemos lo que es el himen. Algunas mujeres, varios cuerpos son diferentes, ¿no? Entonces, algunas mujeres tienen el himen muy delgado o muy grueso. Entonces, en caso de no sangrar, las mujeres se picaban en los genitales para sangrar y demostrar, el hombre mostraba a la familia la sábana manchada. Esto significaba que era una mujer bastante pura y que también sería una buena esposa. Pero también en aquella época existían bastantes cosas que no eran lo correcto, como por ejemplo el calzón de castidad, que era para que las mujeres no le fueran infieles a sus esposos, pero eso ya es bastante extremo y pues algunas mujeres morían por sofocamiento del mismo calzón, que apretaba o incluso llegaba a ser oxidado. Ahora bien, vamos con el tema de la escuela cristiana. Su objetivo principal era difundir la palabra de Dios. La iglesia cristiana tomó el control de la educación en aquella época, siendo así estrictos con la educación y la creencia religiosa. Existían diversas creencias como si la mujer tiene una cabra es porque es bruja. Entonces, también los métodos de enseñanza se basaban en los métodos. Los métodos de enseñanza se basaban en las costumbres hebreas. Esto quiere decir que las costumbres hebreas aprendían la lectura por memorización y también por repetición por medio de los cantos. Esto se hizo una costumbre y, también se heredó la costumbre de decorar las paredes las paredes de los templos con las imágenes de los personajes bíblicos, así como lo vemos hoy en día en la actualidad. Bien, en la escuela medieval también se trataba de la instrucción formal, los valores de acuerdo a la religión y los comportamientos morales. La educación moral era bastante estricta con la vestimenta. La vestimenta de los sacerdotes, que era la túnica, sandalias, el cinturón, el estilo, los pañuelos, etc. Y en aquella época se sancionaban a través de castigos por indisciplina. Los castigos y sanciones se impartían por medio de la violencia, incluso hasta la muerte. Entonces, estamos hablando de una época en donde era bastante estricta, en donde
Las reglas eran bastante estrictas, que no solamente existía la religión. La religión es la única educación en la que recibían aquellas personas de aquella época. Y bueno, espero que les haya servido estos datos bastante interesantes y nos vemos a la próxima emisión. Muchas gracias.